Bueno, y seguimos adelante con el resumen de este año que ya está terminando. Y justamente nuestro querido colega Daniel Santoro, indudablemente ha tenido un exitazo con su libro Nisman debe morir, ¿no? Que es una de las cosas que uno se pregunta, ¿cómo es posible que todavía a esta altura, ¿no es cierto?, tengamos argumentos de un lado y de otro que no terminan de clarificar la situación? Sí, yo creo que hubo toda una trama política de parte del kirchnerismo para frenar las dos cosas, ¿no? La investigación por la muerte violenta de Nisman y la otra, la que más le preocupa al kirchnerismo, que es la denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner por encubrimiento a favor de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, ¿no? En el primer caso, ya recordarás, Magdalena, ese 18 de enero del año 2015, cuando apareció Nisman justo antes de ir a declarar con un balazo en la cabeza, no se entiende cómo la fiscal Fein del Fuero Penal Ordinario retuvo la investigación durante tanto tiempo y ella la direccionó hacia la idea de un suicidio inducido, cuando lo elemental en tribunales es primero investigar el magnicidio. Vos después descartás eventualmente el magnicidio, entonces vas a la otra hipótesis, suicidio inducido, bueno, a ver las comunicaciones. Y la última alternativa es, bueno, vamos a la idea del suicidio, ¿no? Tuvo que intervenir la Corte este año, Magdalena, para sacarlo la causa por la muerte de Nisman y llevarla al fuero penal donde tendría que haber estado desde el principio. Por supuesto. Por supuesto. Además, sabéis que el borrar las huellas, como se hizo y cómo ha quedado además autenticado en las imágenes que se tomaron de la cantidad de gente que entró al departamento, que tocó todo lo que no debía haber tocado, un cadáver que quedó con la puerta entreabierta en el baño, recordarás, la gente iba y venía. En fin, una falta de cuidado con los detalles que no se puede llegar a entender, ¿no? Sí, yo creo que en ese primer procedimiento, en la escena del hecho, sí, en las Torres de Le Parc, ver la foto de los pies de la fiscal Fein tapando una de las manchas de sangre, te habla de, obviamente, la negligencia que hubo en todo ese operativo. Y el tema es, porque la pregunta es ahora, ¿por qué la Prefectura Nacional, que tiene la jurisdicción en Puerto Madero, cuando descubre que está muerto en esta situación violenta Nisman, ¿por qué no hizo la denuncia en la Justicia Federal? ¿Por qué la llevó a la Justicia Penal Ordinaria? Prefectura Nacional que dependía de Aníbal Fernández, ¿no? Entonces, digamos, todo esto desde el arranque, esa investigación estuvo mal hecha, porque debería haberse investigado la hipótesis máxima, que es el magnicidio, y directamente en el foro penal. Ahora están haciendo un esfuerzo enorme el juez federal Julián Ercolini y sobre todo el fiscal Tayano, que tiene un equipo especial que han vuelto a revisar lo que había hecho la fiscal Fein, y todo esto fue una pérdida de tiempo que nos ha dejado con estas dudas enormes sobre realmente qué pasó con Nisman, ¿no? Claro, y muchas veces, digamos, hemos planteado que un suicida generalmente se dispara o en la sien o en la frente, pero muy rara vez, no, nunca, en la parte posterior del cráneo. Es una cosa rarísima, pues se supone que el suicida no puede admitir un error, tiene que matarse realmente. Eso es inadmisible. También es una cosa que llama profundamente la atención, que la pistola 22 con la que murió Nisman no tenga rastros de pólvora. Claro. Ya se hicieron 2 peritajes, uno en un laboratorio de la provincia de la Policía Bonaerense y otro de la Justicia de Salta, con la mejor tecnología. Se volvió a disparar el arma y el arma deja rastros de pólvora, claro, pero la mano de Nisman no tenía rastros de pólvora, lo que aumenta todos los interrogantes. Y lo peor todavía es que no se saben las comunicaciones de Nisman. Allá casi 2 años, porque estamos en noviembre, ahora tenemos diciembre, casi 2 años no sabemos con quién habló Nisman en sus últimas horas, quiénes fueron que les mandaron mensajes electrónicos, eso se conoce. ¿Quién le mandó un virus espía al celular? Son todas las cosas que no resolvió la fiscal Fein y que ahora, bueno, pasaron a la Justicia Federal, ¿no? Por suerte, los archivos existen. Y fíjate vos que lo que te voy a mostrar ahora
ciertamente no da para nada la sensación de un hombre que esté, digamos, aterrorizado ni dispuesto a callarse. Al contrario, da la sensación de un hombre que está dispuesto justamente a ir con toda su fuerza hacia lo que él considera que es el meollo de lo que él quiere hacer saber a la población. Fíjate, esto ocurrió 3 días antes de la muerte de Nisman y yo, no sé, lo veo lleno de vitalidad, un hombre decidido a ir adelante a cualquier precio, fíjate. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no porque por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo del personal, puede ser 1, 5, 10 personas, pero es personal de la CIDE que responde a la presidenta, no es un eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de gente y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Bueno, justamente este tramo de A Dos Voces, ¿no es cierto?, el programa de TN, vos estabas en ese programa y no es para nada la actitud de un hombre vencido por las circunstancias, dispuesto a suicidarse, absolutamente. No, se lo veía realmente con mucha energía. Él estaba preparando la ampliación de su denuncia que iba a presentar el lunes ante el Congreso y ahora nos vamos enterando de otras cosas que son muy importantes y que todo esto nos va a llevar al 19 de diciembre, que va a ser el clave, porque la Cámara Nacional de Casación Penal finalmente, y después de trabas y de jugadas y de maniobras kirchneristas, va a ordenar que se investigue la denuncia que recién estaba hablando Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner. Hay cosas nuevas que se han conocido en estas últimas semanas, Magdalena, como por ejemplo Estiuso. Cuando Estiuso declara ante la jueza Palmagini, él dice que le llegó la orden a través de Zanini que debían de dejar la CIDE debía dejar de investigar la pista iraní. Y eso es un delito porque Estiuso estaba con Nisman como auxiliar de la justicia. Entonces no puede el Poder Ejecutivo darle órdenes a la CIDE, como si un juez le ordena un allanamiento y le llaman desde el Ministerio del Interior, no allanan en la casa de Santoro, no. Si el juez ordena un allanamiento a una policía, lo tienen que cumplir, ¿no? Entonces hay un montón de cosas nuevas. Otra cosa que la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Ceruti, no firmó, no hizo un estudio jurídico previo de ese famoso pacto con Irán, que después, por la misma Cámara Nacional de Casación Penal, fue declarado inconstitucional. El audio que yo presenté en mi libro de Nisman debe morir y que abrió otra causa, que es una causa que está caratulada como traición a la patria, donde Timerman mismo, en el año 2012, le dice a dirigentes de la comunidad judía, la bomba la pusieron los iraníes. Entonces, si la bomba la pusieron los iraníes, ¿por qué querés negociar? Lo digo con dolor, ¿no? Sí. ¿Querés negociar con los iraníes si vos estás convencido de eso? ¿Cuál es tu actitud cínica para llevar eso? Todos esos elementos son importantes y la Cámara Nacional de Casación Penal
por los votos de Borinsky y Hornos, conociendo la sentencia de estos jueces, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Que además de ordenar que se reabra, que se desarchive ese archivo que le metió el juez Rafecas, que lo corra Rafecas. Porque Rafecas está convencido que no hubo delito, entonces no hay que investigar. Perdón, ¿sobre qué base está convencido? Bueno, porque él dice que firmar un pacto internacional es una facultad que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, que de las escuchas no surge ningún delito. Estamos hablando de 600 horas de escuchas sobre el teléfono de Yusuf Khalil, que era el referente iraní, que hablaba directamente con Moshe Rabani. ¿Quién era Moshe Rabani? Claro. Es el ex agregado cultural de la Embajada de Irán aquí en Buenos Aires, que está acusado de ser el principal autor ideológico del atentado contra la AMIA. Es como si Obama, cuando ordenó capturar a Osama Bin Laden, alguien del Partido Demócrata se iba a reunir con Osama Bin Laden, ¿no? Sí. Entonces, además, vos recordarás que Moshe Rabani, ¿no es cierto?, queda en Buenos Aires después del atentado a la AMIA, tranquilamente caminando por la calle. Él fue nombrado, él era una autoridad religiosa iraní, y unos meses antes se le dio estatus diplomático, por eso no pudieron tocar, y cuando fue llamado a indagatoria lo sacaron del país junto con otros diplomáticos, y es él, el mismo Nisman dice que él había creado toda una red de inteligencia, pagándole, por ejemplo, hay cosas que hay que investigar. En la denuncia de Nisman dice que Irán le pagaba a Esteche de Quebracho. Entonces, digamos, hay otros delitos menores, más allá del encubrimiento, se habla de armas, hay un montón de cosas que la sociedad argentina merece que se le dé una respuesta, ¿no? Por supuesto, pero digamos, para redondear, vos a esta altura de este primer año de mandato, ¿no es cierto?, macrista, ¿sos optimista en cuanto a que este caso va a seguir adelante? Yo creo que fue muy importante que Macri primero decidió levantar el secreto de todos los espías que intervinieron en esto. Después decidió que el gobierno argentino no fuera querellante en contra de la declaración de la inconstitucionalidad del pacto con Irán. Digamos, se soltaron un montón de trabas que había para permitir que se investigue. Nadie está prejuzgando diciendo que la expresidenta Cristina Kirchner es una encubridora de terroristas. Nadie está diciendo eso, sino que se investiga. Hay un montón de hechos. Recién escuchábamos, bueno, Esteche, Luis de Elía hablan por teléfono antes de la firma del pacto con Irán en el año 2013 diciendo que ellos estaban negociando un acuerdo con Irán. Estas figuras, y hablaban desde la Casa Rosada, hay llamadas telefónicas que son hechas desde el Palacio Presidencial. O sea, digamos, son cosas que hay que investigarle y que en este año, digamos, fue muy importante que el gobierno levantó estas trabas y fue muy importante que la Corte pasó la causa por la muerte de Nisman del fuero penal ordinario al fuero federal. Yo creo que esos fueron avances. Un cambio trascendental. Eso fue un cambio a 180 grados, porque ahora se va a poder investigar las dos causas sin ningún tipo de trabas. Daniel Santoro, muchísimas gracias y espero que estés escribiendo otro libro. Estoy en eso. Estás en eso, ¿no? Sí. Bueno, estamos deseosos realmente de leerlo.